Buenas tardes, soy la doctora Alicia Pelomino, médico psiquiatra del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy el tema a tocar es depresión mayor en adultos. Vamos a tocar epidemiología, diagnóstico diferencial y tratamiento. La depresión es un trastorno mental común que afecta aproximadamente al 5% de población en el mundo. Tenemos que entender que la depresión en sí es distinta a los cambios habituales del estado del ánimo y los sentimientos sobre el día a día. O sea, no es solamente tristeza, por así decirlo. En realidad es un trastorno afectivo, trastorno del afecto, que se caracteriza o implica un ánimo disminuido y una pérdida de interés y disfruten en algunas cosas. Aparte que hay una variedad de síntomas emocionales, cognitivos, físicos y conductuales, como por ejemplo dificultades en la memoria, pensamientos suicidas, problemas para dormir, dolores en el cuerpo. Este cuadro es bien bonito. Acá no refleja cómo han sido las personas que padecen de depresión antes del COVID, que eran 193 millones, y después del COVID son 246 millones de personas que padecen de depresión en el mundo. Vemos un aumento del 27% eh, a nivel global. Pero si podemos ver aquí, por ejemplo, en Perú, estamos hablando de un aumento del 38% de aumento de depresión. Acá lo vemos con mayor claridad, ¿no? Por ejemplo, en Europa, ¿no? En Europa o en el centro de Asia estamos con un 29% de aumento de casos, en el Caribe y América Latina con un 34,8% de aumento de casos. El que menos ha aumentado es Oceanía. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Sí? Y se presentan más que todo en adultos jóvenes. Nuevamente, es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres, más frecuente en solteros, viudos, separados. El desempleo también afecta a la depresión, y las zonas urbanas tienen mayor prevalencia que las zonas rurales, y personas con problemas médicos, especialmente crónicos. Esto es la prevalencia sociodemográfica, las características sociodemográficas de la depresión. En varones estamos hablando de un 7%, a diferencia que en mujeres un 13%. En la edad entre los 18 y los 44 años, entre un 12 y 11%, que va disminuyendo a más de 65 años, un 5%. En pacientes, en personas casadas o convivientes, en un 8%, a diferencia de las personas viudas, separadas, divorciadas, que vienen a ser en un 13%. La etiopatogenia, bueno, las causas es multifactorial, es una causa, diferentes factores. Está la parte genética, la parte neuroanatómica, los neuroquímicos, los factores psicosociales, la personalidad. Todo eso influyen para que una persona pueda tener. Ahora, factores de riesgo. Imagínense, yo tengo unos papás con una carga genética, ¿no? Mis papás han tenido a lo largo de su vida o en algún momento de su vida depresión, tienen los genes. En mi niñez he sufrido de abuso físico, de abuso sexual, de abuso psicológico, ha habido negligencia en mi cuidado, ha habido violencia, ¿no? Doméstica, y he tenido algunas pérdidas. Ya con todo ese backup en mi adultez, no solamente eso, también tengo, me diagnostican diabetes, una enfermedad crónica, hipertensión, enfermedad renal crónica, sufro violencia de pareja, no sé, me separo, pierdo mi empleo, hay dificultades financieras, ¿no? Entonces, es un todo para una causa, por así decirlo, que predisponen a una depresión. Ahora, muchas personas me pueden decir, doctora, yo he pasado por todo eso y no he tenido nada. Bueno, cada persona responde de diferente forma. Por ejemplo, no sé si pueden lograr ver este gráfico. Yo tengo un evento, una respuesta es, pasa un evento traumático. Hay una reacción leve, ¿no? Pero la persona no genera síntomas, ¿no? Es una persona resiliente, una respuesta resiliente. Si yo tengo
un evento traumático y al inicio la persona no hay síntomas depresivos, pero después de un tiempo viene con los síntomas, tiene una respuesta retardada, por así decirlo. Y si yo tengo un evento traumático, tengo episodios depresivos, pero luego poco a poco va mejorando, es la historia natural de recuperación, como también puedo tener una respuesta crónica de personas que no mejoran de la depresión. Ahora, con respecto al diagnóstico, bueno, tenemos un episodio depresivo, se manifiesta con 5 o más de estas características, ¿no? Que tienen que durar por lo menos, que tienen que estar presentes la mayor parte del día, casi todos los días, durante mínimo 2 semanas de forma consecutiva, ¿sí? Y uno de estos síntomas tiene que ser ya sea el ánimo deprimido de forma constante o la pérdida de interés o placer. También tenemos pacientes con dificultad para dormir, ¿no? O aumento en el sueño, cambio en el apetito y en el peso, un enlentecimiento psicomotriz, baja energía, mala concentración, pensamientos de inutilidad o culpa, pensamientos recurrentes sobre muerte. Tengo que tener 5 de estos síntomas para decir que es un episodio depresivo. Y dentro de esos síntomas tiene que estar sí o sí el ánimo deprimido o la pérdida de placer. Ahora, viene un paciente a la consulta, ¿no? Es una persona, ha tenido alguno de estos síntomas que ya hemos mencionado, tiene el estado de ánimo deprimido persistente o una marcada disminución de interés, ¿no? Entonces es poco posible que sea depresión. Sí, bueno, vamos a buscar otros síntomas, ¿no? Si hay alguna alteración en el sueño, un cambio significativo en el apetito o en el peso, ¿no? Creencia de carecer de méritos o una culpabilidad excesiva, fatiga, falta de energía, ¿sí? Desesperanza, pensamientos suicidas. Si tiene estas características, es posible que tenga una depresión. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta aquí? Y muchas veces nos olvidamos de preguntar, es síntomas de hipomanía o manía. O sea, si yo tengo un paciente que viene con los síntomas depresivos, es, gracias, es una depresión, tengo que preguntar sí o sí síntomas de hipomanía o manía para descartar que no sea un episodio depresivo, parte de un episodio de una depresión bipolar. Ahora, eh, podemos, ¿no? La gravedad de la depresión, ya sea leve, moderada o severa, depende mucho de la frecuencia de los síntomas y de la intensidad de los síntomas, ¿no? Además del impacto en el funcionamiento de la persona, ¿sí? Usamos un cuestionario, el PHQ-9, que de leves de 0 a 10 puntos, ¿no? Ahora vamos a ver el cuestionario. Moderada es de 10 a 20 puntos y severa es de 20 puntos a más. Se está queriendo sacar otra forma de clasificar la severidad como menos severa o más severa con el punto de corte de 16 puntos, pero no ha tenido mucho éxito aún. Este es el cuestionario, ¿no? Son 9 preguntas. Son tener poco interés o placer en las cosas, sentirse desanimado, deprimido, sin esperanza, problemas para dormir o mantenerse dormido, sentirse cansado o con poca energía, tener poco apetito, sentir falta de amor propio, tener dificultad para concentrarse, que se mueve o abre lentamente, ¿no? Y que ha tenido pensamientos de que sería mejor estar muerto o pensamientos de quitarse la vida, ¿no? Ahí podemos clasificar la severidad también de la depresión. Con respecto a los subtipos o especificadores, ¿no? Yo tengo un episodio depresivo, y está el diagnóstico, pero a la vez tengo presencia de algunos síntomas ansiosos, ¿no? Por ejemplo, que esté siempre el paciente, siempre el paciente nervioso o tenso, ¿no? Que haya dificultad para concentrarse, pero por las constantes preocupaciones que tiene,
Es un paciente que te dice que tiene miedo, que algo, aparte de sus síntomas depresivos, que me dice, tengo miedo que cualquier cosa negativa puede pasar, que tiene miedo a perder el control de sí mismo, ¿no? Que está inquieto. Necesito por lo menos 2 de estos síntomas para decir que es una depresión mayor con un especificador ansioso. Ahora, con especificador mixto es una depresión mayor, un episodio depresivo que tiene, que tiene 2 o 3 síntomas de maníacos o hipomaníacos, como cuáles: estado de ánimo elevado, habla más rápido, hay una fuga de ideas, hay mayor energía, hay menor necesidad de sueño, que es diferente al insomnio. Sí, o sea, tengo menor necesidad, duermo poco, pero al día siguiente me levanto como si hubiese descansado bien. Este especificador o subtipo melancólico, estamos hablando de una depresión severa, ¿no? Donde hay una ausencia, no es que hay una disminución, hay una ausencia de la capacidad de emocionarse o de sentir placer, ¿sí? Además, hay una falta de reactividad a estímulos, ¿sí? Hay una falta de reactividad, o sea, pasa algo bueno y no hay una reacción positiva en el paciente. ¿Ya? Se puede considerar como una de las depresiones más severas. Las depresiones atípicas, bueno, las depresiones con especificadores atípicos, estamos hablando de una depresión que puede haber un aumento de apetito, hay un aumento de sueño que duerme más de 10 horas, ¿no? Hay una sensación de pesadez en las extremidades, ya sea en los brazos, en las piernas, ¿sí? Una depresión con síntomas psicóticos, es una depresión severa, ¿no? Que los síntomas psicóticos pueden ser congruentes o no congruentes al estado del ánimo, ¿no? Congruentes al estado del ánimo puede ser estas delusiones nihilistas, que el paciente piensa que está muerto, ¿no? Y no congruentes con el estado de ánimo son cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la tristeza o culpa. Tenemos con los especificadores de catatonía, con periparto, ¿no? Que tiene que ver bastante con síntomas depresivos, ya sea en el embarazo o en el posparto, y con un patrón estacional, un especificador de una depresión con un patrón estacional, que significa que los síntomas depresivos tienen inicio, ¿no? Inician eh, por lo menos en 2 años seguidos en la misma época, ¿no? Otoño, invierno, en la misma época del año. Y en realidad estos subtipos no está claro si nos va a ayudar un poco a decidir el tratamiento más que para de repente, el especificador de síntomas psicóticos ¿no? Periparto. Diagnóstico diferencial de una depresión mayor. Tenemos que diferenciar de un trastorno adaptativo, ¿no? Que hay un evento traumático y hay una reacción de tristeza después de un evento estresante y que rara vez excede los 6 meses, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una separación, una jubilación, ¿no? Un cambio de domicilio. Hay que descartar que no sea por una enfermedad médica, ¿no? O por abuso de sustancias también. Alcoholismo, cáncer, hipotiroidismo. Tenemos que descartar de duelo, y aquí quiero hacer una pausa, ¿no? Desde los síntomas depresivos en un duelo están bastante relacionados, las preocupaciones son relacionadas al fallecido, ¿no? Preocupación acerca de las circunstancias de la muerte, ¿no? Hay un anhelo, añoranza persistente sobre la persona que ha fallecido, hay una pena, malestar intensa respecto a la muerte, ¿sí? Esa es la diferencia. Y usualmente dura aproximadamente 1 año, ¿no? Demencia, que bueno, hay desorientación, hay síntomas cognitivos también, y un trastorno bipolar, como les decía, preguntar por síntomas maníacos o hipomaníacos.
diagnóstico diferencial con respecto a otras enfermedades. Hay que descartar hipotiroidismo, diabetes, epilepsia, algún tipo de tumor, lupus, anemia con fármacos psicoestimulantes, anticonvulsivantes, neurolépticos, en tóxicos, alcohol, cocaína, opioides, ¿no? Ahora, qué circunstancias me hacen pensar o me plantean la posibilidad de que una condición médica clínica contribuya, ¿no? Si yo tengo una depresión grave de inicio reciente que incluye melancolía y una depresión psicótica, tengo que pensar qué puede haber detrás de eso. No tengo que pensar en algo más que solamente una depresión. Si yo tengo una depresión de inicio reciente en un adulto mayor con afecciones médicas agudas, tengo que buscar otro tipo de enfermedades, ACVs, tumores, cáncer. Si yo tengo una depresión de inicio reciente o recurrente que no se entiende fácilmente, ¿no? En el contexto de los factores estresantes psicosociales, también tengo que ver qué está pasando. La depresión que no responde a los tratamientos y depresión con ansiedad coexistente y deterioro cognitivo. Con respecto a la comorbilidad, tenemos aquí que la depresión, el uso de sustancias en un 45% de comorbilidad con la depresión. Mejor dicho, en pacientes que usan sustancias, ya sea alcohol, nicotina o drogas, tienen un porcentaje, ¿no? Un 45% de que también estén con depresión. En pacientes con desórdenes de ansiedad como pánico, agorafobia, fobia social, ¿no? Estrés postraumático también tienen un porcentaje, eh, especialmente el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Que tenemos un 20% de comorbilidad con depresión. Y también los trastornos de personalidad como borderline, que es 35% de comorbilidad con depresión, la personalidad antisocial y la esquizotípica también. La proporción de la comorbilidad de depresión con síndromes dolorosos crónicos, por ejemplo, en fibromialgia, ¿no? Voy a tener de un 20-80% de que las personas con fibromialgia también tengan comorbilidad con depresión. Igual el dolor neuropático, ¿no? Un 34% de que estas personas tengan una comorbilidad con depresión también. Y ansiedad. La migraña, un 48% que tengan un trastorno depresivo a la par. Ahora, ya, viene una persona con síntomas depresivos, le hacemos el diagnóstico, le hacemos el subtipo, los especificadores, vemos la severidad. Entonces ya tenemos esto. ¿Qué más tengo que ver en este paciente? No solamente queda ahí, tengo que ver si hay síntomas comórbidos como ansiedad, uso de sustancias o personalidad. Una vez que veo las comorbilidades, ¿no? Psiquiátricas, tengo que también ver las comorbilidades médicas, como si hay diabetes, enfermedades cardiovasculares, desórdenes neuroendocrinos, y luego de eso, luego de tener todo esto en cuenta, formulo el tratamiento. No solamente eso, también tengo que tener en cuenta la edad, el sexo, el rol en la sociedad, la historia familiar, ¿no? La historia de cómo ha sido su desarrollo, el curso de la enfermedad, para poder recién decir cuál va a ser el tratamiento. No es solamente depresión y ya está. Son muchas cosas, muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Y como les decía, el tratamiento es integral. Comenzamos con tratamientos no farmacológicos, ¿no? Higiene del sueño, ejercicio regular, ver la dieta, evitar el consumo de tabaco, evitar el consumo de alcohol,
Una de las cosas importantes en cualquier enfermedad en realidad es la psicoeducación, que el paciente puede entender sobre su trastorno y entender en qué lo va a ayudar el tratamiento. En tratamientos farmacológicos se utilizan los antidepresivos, los IRS como primera elección, ya que son fácil dosificación, son bien tolerados, son seguros también para la lactancia como durante la gestación y no hay mayor contraindicación. Acá tenemos los tipos de antidepresivos. Tenemos los IRS, donde están el escitalopram, el citalopram, la fluoxetina, la fluvoxamina, la paroxetina y la sertralina. ¿Cuál es el que se usa más o que usamos más? La sertralina, que tiene mayor evidencia, o el escitalopram, también fluoxetina. ¿Sí? Y como les había mencionado, ya depende de la necesidad de cada paciente, ¿no? Se evalúa de acuerdo a cada paciente, se ve qué medicamento se utiliza. Tenemos los inhibidores de recaptación de serotonina con noradrenalina, como la venlafaxina, la duloxetina, desvenlafaxina, que es lo que tenemos en el Perú. Los inhibidores de recaptación selectivos de noradrenalina, noradrenérgicos, que son la atomoxetina. También tenemos el bupropión, la mirtazapina, la vilazodona, la vortioxetina, los tricíclicos como la amitriptilina, la cromipramina, ¿no? Los imaos, que no los usamos tanto, y la agomelactina. Como les mencionaba, los que usamos más son los IRS, que son de elección, y ya de acuerdo de cada necesidad del paciente se elige o se puede elegir otro antidepresivo. Entonces, ¿qué factores tengo que considerar al elegir un antidepresivo? Tengo que considerar la eficacia, ¿no? Los efectos secundarios, cómo va a tolerar esto el paciente. La seguridad en sobredosis, ¿no? Las personas con depresión y especialmente una depresión severa tienen riesgos suicidas. Entonces, si yo le doy un medicamento que tiene una sobredosis puede llegar a ser mortal, eso no convendría, ¿no? Tengo que ver la seguridad de una sobredosis de acuerdo al paciente. Tengo que ver las interacciones con otros medicamentos en pacientes que ya tienen otras patologías, ¿no? Y tienen multifarmacia. Tengo que ver las comorbilidades psiquiátricas, las comorbilidades médicas, ¿no? También, si yo tengo una historia familiar que la mamá del paciente respondió mejor a cierto medicamento, puedo intentar con ese mismo medicamento en el paciente. O las preferencias del paciente también. Siempre conversando con el médico. Y otras cosas que no hay que olvidar es el costo. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el paciente continúe el tratamiento. De nada me sirve que yo le dé un medicamento muy costoso cuando el paciente no va a poder costearlo por mucho tiempo, teniendo en cuenta que el tratamiento es de por lo menos de 6 meses a 1 año. Entonces, ¿cómo escoger el tratamiento de acuerdo al perfil clínico? ¿No? Si yo tengo un paciente con depresión que también tiene ansiedad, me voy por los IRS. Si tengo un paciente, depresión y dificultades en la parte cognitiva, hay una dificultad para tomar decisiones, para aprendizaje, para la memoria, puedo darle duloxetina, vortioxetina. Si tengo un paciente que le cuesta conciliar el sueño, hago melatina o mirtazapina. Un paciente con fatiga, con baja energía, bupropión. Un paciente que aparte de la depresión tiene dolor por alguna condición médica que tenga, duloxetina o los tricíclicos. Un paciente con síntomas psicóticos, ahí le doy antipsicóticos, ¿no? Adicional a los antidepresivos. Entonces, los medicamentos que me generan menor sedación, ¿no? Son el bupropión, el escitalopram, la fluoxetina, la vortioxetina y la agomelatina. Los que me generan menor pérdida de peso,
los que me generan menor ganancia de peso, mejor dicho, son los SIRS, la agomelatina. Los que tienen pocos efectos cardíacos o pocos efectos adversos también, fluoxetina, sertralina, vortioxetina, escitalopram, agomelatina. Los que me generan menor disfunción sexual, bupropión, agomelatina, mirtazapina. Como les había comentado, el tratamiento lo elijo conversando todo esto con el paciente, sin olvidar el factor económico también. Entonces, tengo que ver no solamente la eficacia, sino cómo lo tolera el paciente. Los medicamentos que tienen mejor tolerabilidad son el escitalopram, la vortioxetina y la agomelatina. Y los que tienen menor tolerabilidad, por así decirlo, o mayores efectos adversos son la amitriptilina. A ver, esto es cómo dar una prescripción segura y minimizar los efectos adversos importantes, ¿no? Es posible que algunos pacientes sí estén tomando medicamentos o requieran medicamentos adicionales. Entonces, tenemos que tener en cuenta las interacciones entre medicamentos. Tenemos que tener en cuenta los pacientes con depresión tienen riesgo suicidio, ¿no? Especialmente al inicio del tratamiento. Entonces, acá se muestran los antidepresivos que son relativamente seguros si en caso haya sobredosis, que estamos hablando de la duloxetina, la agomelatina, la mirtazapina y los SIRS en general, ¿no? Los que tienen menor interacción con otras drogas, la mirtazapina. Y los que son fáciles de cambiar, ¿no? O sea, de hacer switch con otros antidepresivos, por así decirlo, si es que vemos que no nos va bien, la agomelatina, la mirtazapina y los SIRS. Ahora, tenemos que evaluar la respuesta del paciente, ¿no? Tenemos que ver cuándo el paciente está respondiendo bien al antidepresivo o no. Una respuesta parcial es que los síntomas del episodio no, síntomas del episodio anterior están presentes, pero no cumplen todos los criterios, ¿no? O sea, han disminuido la sintomatología. Y una remisión total es que tengo 2 meses por lo menos sin síntomas significativos. ¿Qué pasa si a pesar del tratamiento el paciente no mejora, ¿no? La respuesta inicial a la farmacoterapia puede resultar primero en la resolución de los síntomas, en la remisión completa, una respuesta parcial que significa menos del 50% de la mejoría de los síntomas o que no tenga ninguna respuesta. ¿Qué hago? ¿Qué hago si yo estoy con sertralina, ya van 2 meses y el paciente me dice, doctora, me siento igual o doctora, he mejorado un 50%? Entonces, aumento dosis, ¿no? Tengo la posibilidad de primero aumentar dosis. ¿Aumento otro fármaco o cambio el fármaco? Si aumento dosis, tengo que ver cuáles son por ejemplo, yo comienzo con 10 de escitalopram, 10 miligramos, ¿no? Una dosis, usualmente se utiliza entre 10 a 20 miligramos, puedo llegar hasta 30 miligramos. Voy a hablar de los fármacos que son mucho más comunes. La fluoxetina, usualmente usamos 20 miligramos, aumentamos de 20 hasta 60 y un rango seguro para aumentar es hasta 80 miligramos. De paroxetina, damos 20 miligramos, una dosis que se puede usar hasta aumentar 20 a 40 y para ser seguros hasta 50 miligramos. De sertralina iniciamos con 50 miligramos, podemos ir aumentando progresivamente hasta 200 y una dosis máxima al día es de 300 miligramos. Entonces, aumentamos, eso es uno, primero aumentar dosis y vemos qué tal nos va. No mejora, aumentando dosis no mejora, decidimos aumentar otro fármaco. ¿Cuáles tienen las mejores evidencias? Evidencias nivel 1, podemos aumentar litio o podemos aumentar antipsicóticos atípicos. ¿Qué antipsicóticos atípicos? La olanzapina, la quetiapina, el aripiprazol, ciprasidona, risperidona o lurazidona, ¿no? Eso como evidencia 1. Luego tenemos, estos no tenemos aquí, no tenemos en el Perú.
El pramipexol también está en nivel 3 de evidencia, ¿no? Podemos aumentar el metilfenidato, también se puede utilizar. Y como eso, o sea, básicamente es antipsicóticos atípicos, ¿sí? ¿Cuáles son las dosis que se podría aumentar con antipsicóticos? Olanzapina de 1.25 a 15 miligramos. La quetiapina de 25 a 300 miligramos. El aripiprazol de 5 a 20 miligramos. La ciprasidona de 40 a 160. La risperidona de 0.25 a 1 miligramo. La luracidona de 20 a 120 miligramos. ¿No? Se ha visto que hay una tasa de remisión de hasta el 50% con el aumento de antipsicóticos atípicos. Ahora, también el otro que habíamos visto, el otro fármaco es el litio, que es un agente eficaz, ¿no? Especialmente se puede usar para depresión melancólica, que como ya lo había mencionado es una de las depresiones más severas. Los niveles en sangre son de 0.3 a 0.8, ¿no? Siendo una dosis de 400 miligramos al día. Ahora, el tema con el litio es que pueden haber efectos secundarios como náuseas, temblores, ¿no? Aumento de peso, que pueden limitar el uso, ¿no? Efectos secundarios a largo plazo también hay, hipotiroidismo, cambios en la piel, el pelo, ¿no? Insuficiencia renal en casos más extremos. Y las medidas de eficacia han sido altas, ¿no? O sea, un 41%. ¿No? Y si no ha habido respuesta por 4 semanas, se debe suspender el IVA. Ahora, la tercera estrategia es cambiar el fármaco, ¿no? Cambiar el antidepresivo. Cambiamos a un antidepresivo diferente, se puede hacer en cualquier etapa, ¿no? Y especialmente es más útil si no hay una respuesta, o sea, si no hay una mejoría de por lo menos un 20%. O sea, si el paciente no mejora en un 20%, para que ya no ni agrego antipsicóticos, es mejor cambiar el fármaco. Como otras alternativas, la terapia electroconvulsiva, ¿no? Que se usa en depresión melancólica severa, especialmente cuando hay un riesgo de vida, como cuando el paciente no come, no toma agua, ¿no? Cuando hay un inminente riesgo suicida, ¿no? Cuando hay una depresión psicótica, una catatonía o cuando ya tengo historia de haber respondido anteriormente a la terapia electroconvulsiva. Una vez que, una vez que salimos vamos a ver cuál es la fase de continuación. Entonces, para pacientes que ya superaron la fase inicial, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es la remisión total y prevenir recaídas. Entonces tenemos que monitorearlos para evitar recaídas, continuar con la misma dosis que se administra en la fase inicial. Para prevenir riesgo de recaída se puede continuar medicamentos de 4 a 9 meses, ¿no? Si es que ya no se hizo, porque desde el inicio se debe iniciar psicoterapia, si es que no se hizo, se agrega psicoterapia para la fase de continuación, ¿no? Y la fase de mantenimiento para los pacientes que ya han pasado por la fase de continuación, una continuidad del manejo una vez obtenida la recuperación. El objetivo es prevenir recurrencia de nuevos episodios. ¿Para quiénes se recomienda esto? Para pacientes que han tenido episodios depresivos por lo menos 3 veces, ¿no? Para pacientes que tienen factores de riesgo, como estresores psicosociales, inicios de depresión a edad temprana, menos de 21 años, antecedentes familiares, y la duración es indeterminada, ¿no? Se debe evaluar anualmente. Eso sería todo. Muchas gracias.